de Dios, na Dios. Isso aqui está algo mais bonito de palabra de Dios y mirada de Dios a algo más especial. Mirada de Dios. Ahora Dios está guapos. Ahora Dios siempre está aquí con nuestra así y con nuestra ofensa, con mi arribando y con mi corazón está, si mi está triste, si mi está alegre. Y delante de Dios no puedo esconder nada. Pues ahora Dios está guapo, no está. Y delante de Dios no puedo esconder nada. Nos fican a quedar revelados. Nos accionan también. Y delante de Dios, Dios sabe cada esfuerzo que vos haces. Porque vos también no sabe. Todo lo que vos haces, para vos ayuda, por ejemplo, y por tanto no está arriba. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe todo el esfuerzo que nos hace. Pero la mirada ahí de Dios, ayúdanos a nos tener un paz interior. Dios sabe que como está arribando. Y a la vez, mita mira a Dios con esperanza. Hay dos miradas. Mita mira a Dios, esta mira a mitad. Ahora, un ente te queda guapo fijamente. Esta comienza a sentir un tipo personaje que, ¿no? Pero te queda guapo un ente así, ¿no? Un momento te queda un tique, ¿qué se siente un tique incómodo, ¿no? Pero mirada de Dios, ahora no está bom con Dios, y mirada de Dios no está manera. ¿Qué cosa pasa? Ahora Adán y Eva acá en tentación. Nana? Nana esconde. Nana esconde. Ahora Dios va a buscar, ¿no? Nana va a esconder. Y Dios avisa mucha unidad. Y Nana sabe como si Dios no estaba una nantada, ¿no? Nana esconde detrás de un padre, imaginado. Nana detrás de que esconde de Dios detrás de un padre. Y Nana avisa que no estaba teniendo vergüenza, pasó de nuestra asunto. Que meco y delante de Dios, otra sí es asunto. Sin nada a vos esconde. Mirada de Dios está mirando, mané, otra. Ante ahora no siente, no está de implicar, está pensando, no está de vergüenza. Está pensando, está esconde de Dios. Para sobre suplicar, está así para no siente, mirada de Dios como mirada de miedo, de temor, de vergüenza. Sobre la nana cae. Oh, mi hermano, la mirada de Dios ahí está un tema más bonito, pero no queda solamente. Y nos tiene sí, ¿ok? Cada parábola nos da un mensaje. Nos tiene un contexto, nos acuta normalmente tiene tres personas que tienen relación con Dios, a mí y otro, tiene un lugar, un tipo de gente. Te importa una discusión que también medio parábola. Então, forma parte de vida real, de vida de ende, normal de tiempo de Jesús. Então, tiene un objetivo, una pregunta, hace te envía. Pero el objetivo es llevarnos a una reflexión, una vida interior. De la reflexión aquí, nos podemos identificarnos más con algún día personaje de parábola. Y normalmente parábola tiene una contradicción, algo que no estaba normal en el pensamiento judío. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Sí? Aproveche. ¿Alguna pregunta durante mi palabra de misericordia?
claro? Versículo como também foi algo como assim, mas corre, ao quando decidi para vai de onde é book na de evangelho, a dos corre como vai. Vou por assim diferente forma, diferente maneira. Vou por começar ler por de começamento um evangelho. Vou por tomar leitura na dia de nos igreja católica, não? Esta donde tem orden por julgado para 30 também de temporada de quaresma, por exemplo, a leitura não conosco. Leitura dia de quaresma tá, leitura não que ajuda nos de reflexão. Anda hobby bom. Leitura não diabo estava excelente. Sempre me dá gusto. Pero vou por buscar um texto, vou por qualquer texto de Bíblia e vou por assim mesmo, mais ou menos. Ok? Bom? Bueno, lá que nós vai do texto do primeiro evangelho, da primeira parábola que nos tem de misericórdia. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. 36:50. Sempre San Lucas vai começar, primeiro que conta a parábola, conta-nos o contexto de como Jesus conta a parábola, quem estava tendo a parábola e teria explicação de parábola a meio de boca de Jesus mesmo. Agora, lá nos vai dizer 7, 36, 50. Gente por ayudarme, leia con voz fuerte, o no sé si es por favor. ¿Se lees juntos? ¿Sí? Oh. Jesús está perdonando vivida na casa de fariseo Simón. Un cierto fariseo a convidar a Jesús y convencer allí. Jesús estaba en casa de fariseo e a caixinha na mesa. Agora tem mulher para verificar ele. Ora, na mesa, Jesus estava dentro da casa dele. Ela cresceu botiche, perfume a dele. E minha mulher, aquela parava atrás, na banda que Jesus subia.
Bom, toma vosso tempo um tigre, volve a ler esse texto, começa a buscar o que nos acaba de papia. Promete contexto. Onde Jesus está, cerca de quem está, o que está passando, o que vai suceder depois, cada personagem que está dentro da história, cada personagem que está dentro da parábola. Ok? Assim, em silêncio, busca um tigre, vuelve ler um dia mais. O actor lo que nos acaba de papi aqui, não. Estava tendo alguma discussão? Qual estava a discussão? Depois me começar a contra vos.